Nivel 3. Sarumay a los Char. Sarumay fue contratado por la alcaldía de Barranquilla, liderada por Alejandro Char, para promocionar la gestión de la ciudad en sus redes sociales, generando contenido digital a través de su empresa Vertical Soluciones SAS. Estos contratos han generado polémica y críticas por la falta de transparencia en la divulgación de esta información a sus seguidores. La Casa Carlo incluyó en su lista a la Cámara de Representantes, una estrategia para conectar con el electorado joven y renovar la imagen del partido, aprovechando su gran número de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Su incursión en la política ha generado debate, con críticos señalando su falta de trayectoria política y cuestionando si su popularidad en redes sociales será suficiente para una gestión pública real. Que usted lleva en la lista de cargos realizar la Cámara? Bueno, esa es una experiencia nueva de la política. Son personas que están muy compenetradas con la gente. Este muchacho maneja más de 11 millones de seguidores y ahora se convierte en un vocero de ellos ante el Congreso de la República. Es algo interesante, de verdad que tiene sentido y nosotros estamos convencidos que vamos a tener una respuesta muy ¿Pero positiva. será que esos 300.000 seguidores que tiene sí se verán reflejados este 8 de marzo? Yo no lo sé. Estamos jugando a eso, a que si les llega y lo consultan y lo llaman, pues expresamente ahora él va a estar en contacto con ellos y les cuenta en lo que está, en lo que quiere llegar y que quiere agregar su manejo en el Congreso de la República pensando en cómo piensan sus seguidores. Leyenda de la India Catalina. La estatua de la India Catalina en Cartagena es un símbolo de belleza indígena y mestizaje. Sin embargo, su historia real es mucho más compleja y oscura que la leyenda idealizada. Capturada y esclavizada por los españoles, fue utilizada como intérprete y mediadora. Su figura idealizada oculta la dura realidad de la conquista, donde la supervivencia a menudo significaba participar en la destrucción de su propia cultura. Y una gran colaboradora sin saber, nos empresa a defender su dominio y su del país y obtener grandes cantidades de oro. Entre protestas llegó a cuestas esta revancha, aprendiendo a vivir en la marcha, sin afán. Casa del Marqués de Valdeollos. En Cartagena, la Casa del Marqués de Valdeollos guarda una historia de amores prohibidos y sesiones de espiritismo. Más allá de su arquitectura colonial, se rumorea que las almas de los amantes que se desafiaron a la moral de la época siguen rondando los balcones. La casa fue testigo de rituales espiritistas buscando contacto con esos espíritus, una mezcla de alta sociedad, misticismo y tragedia. Pozo de Elia Monja y tesoros. El Pozo de la Monja es un punto de miedo y codicia. Se cuenta que una monja, acusada o arrepentida, se quitó la vida o fue sacrificada en el pozo. En sus profundidades o en sus alrededores, se dice que yacen tesoros enterrados por familias ricas durante las guerras civiles. Un mito que vincula la piedad religiosa con la avaricia y la muerte. El que vive con miedo a estar solo muere mal acompañado. La recompensa de los persas saca 1 hora al día. Maldición del Fuerte de San Felipe. El Fuerte de San Felipe, en Cartagena, una obra maestra de la ingeniería militar, tiene su propia advertencia esotérica. Se habla de una maldición que cae sobre quienes profanan sus muros o roban prácticos. Una mala suerte inmediata o desgracias familiares que recaen sobre el ladrón. Una forma de la tradición oral de proteger un monumento histórico. Estoy en un año sabático desde el 90 y pico. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Todo lo bueno
un salta al uno, pa' las neas de los bajos, el de las motos, Mango Marín. El Dorado queda en la Macarena. Serranía de la Macarena está más vinculado a la fantasía y a las exploraciones que a la ceremonia original budista de la laguna de Guatavita. Si bien el mito central es el ritual del cacique dorado en Guatavita, la leyenda se expandió y motivó búsquedas por toda Colombia, incluyendo zonas como la Macarena, creando la idea de una ciudad de oro o un rey intensamente rico, aunque nunca se encontró, siendo más un motor de exploración y conquista que un lugar físico hallado allí. Ciudades perdidas en la selva, supuestamente ocultas por la niebla del Orinoco. Este dato se refiere principalmente a Teyuna, la famosa ciudad perdida de los Taironas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, un importante centro arqueológico con terrazas y caminos de piedra y a veces a leyendas sobre otros asentamientos antiguos en zonas remotas como las del Orinoco, aunque Teyuna es la más conocida por su misticismo y la caminata para llegar a ella, rodeada de selva y niebla. Entonces ya saben, si quieres robarte un predio del estado, en Teyuna puedes invadir unos lotecitos. La Sierra de Perijá esconde ruinas de oro y es un lugar de rituales de brujería. La Sierra de Perijá es una región montañosa fronteriza entre Colombia y Venezuela, rica en biodiversidad y culturas indígenas Yuco y Yuca, Cari, conocida por ser un lugar poco explorado y místico, con leyendas de tesoros ocultos, rituales chamánicos y espíritus ancestrales, aunque las leyendas de ruinas de oro y brujería a menudo se mezclan con la realidad mística de sus tradiciones, especialmente vinculadas a lugares sagrados como la Montaña de Suerte en Venezuela, que es un centro espiritista reconocido. La epidemia de fiebre amarilla en el siglo XV. La fiebre amarilla llegó a Colombia a mediados del siglo XV, introducida por barcos negreros desde África, causando devastadoras epidemias en puertos como Cartagena, caracterizadas por ictericia y vómitos negros o vómito negro, impactando la historia colonial y diezmando poblaciones y economías, extendiéndose luego por ríos como el Magdalena hasta el siglo VI, cuando se comprendió su transmisión y se desarrolló la vacuna. El misterio de las casas abandonadas tras el terremoto. Tras el devastador terremoto del eje cafetero en Colombia el 25 de enero de 1999, miles de casas quedaron abandonadas o destruidas, especialmente en Armenia y municipios cercanos, debido a daños estructurales severos, materiales de construcción de baja calidad y edificaciones antiguas colapsadas, resultando en una crisis habitacional que llevó a la creación de fondos de reconstrucción y a la reubicación de muchas familias en nuevas viviendas. La alarma por la supuesta construcción de un basurero nuclear. La supuesta construcción de un basurero nuclear en Colombia es un rumor o noticia falsa fake news. No existen planes oficiales ni proyectos para construir una instalación de almacenamiento permanente de residuos nucleares a gran escala en el país. Además de que la Constitución colombiana prohíbe la importación de residuos nucleares o tóxicos. El artículo 81 de la Constitución Política de Colombia prohíbe expresamente la fabricación, importación, tenencia y uso de armas de destrucción masiva y la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y tóxicos. Podríamos hablar de que en Colombia solo tenemos un reactor nuclear, pero eso no nos compete en este video. La realidad de la ley de reclutamiento de mercenarios colombianos. La realidad de la ley en Colombia es que a partir de diciembre de 2025, el país cuenta con un marco legal robusto para prohibir y sancionar el reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios. El Congreso aprobó un proyecto de ley que ratifica la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de la ONU.
Primeros cementerios dentro de la ciudad, las ciudades coloniales inicialmente enterraban a sus muertos dentro de las iglesias o en cementerios anexos dentro del perímetro urbano. Este fue un foco de enfermedades. Con las epidemias de cólera y fiebre amarilla, se tomó la decisión de trasladar los camposantos a las afueras. Una decisión sanitaria que generó gran revuelo y dejó historias de entierros masivos bajo el actual pavimento. Meteorito en San Juan de Aragua. Existe un relato popular sobre el avistamiento y el supuesto estrellamiento de un ovni en San Juan de Aragua, Meta, Colombia, que se asocia comúnmente con el año 1983. La información disponible en los registros de búsqueda sugiere que este evento se relaciona con el hallazgo de una esfera metálica. Sin embargo, los detalles específicos del relato testigos, descripciones exactas, consecuencias, no están ampliamente documentados en fuentes de noticias convencionales, sino que parecen formar parte del folclore local y discusiones en redes sociales. Es importante notar que sucesos similares, como el caso de la esfera de Buda, un objeto metálico avistado en 2025 que generó especulaciones sobre su origen extraterrestre, a menudo reavivan estas historias pasadas, pero usualmente carecen de confirmación oficial o evidencia concluyente. Nivel 4. Alguien que sabe inglés no apuñala a los demás. La frase "alguien que sabe inglés no apuñala" es una cita malinterpretada del senador colombiano Gustavo Bolívar, quien en su campaña por la alcaldía de Bogotá dijo que la falta de educación como saber inglés puede llevar a la violencia, pero aclaró que no fue una generalización, sino una crítica a un atraso estructural y la falta de oportunidades que empuja a la gente a actos violentos. No es una regla literal, sino una metáfora sobre la educación como guía de progreso y paz. Lo que nos proponemos hacer con los niños que estudien una carrera técnica dentro de la primaria y el bachillerato, es muy difícil que se vaya la delincuencia, fue lo que quise decir. Y dice el hombre, y es que una persona que habla inglés en Estados Unidos entonces no roba. Bueno, eso ya lo dejo. 1:56 la réplica del doctor Oviedo y terminamos lamentablemente el tiempo. Dios, patria, honor y sin condón, el general retirado Henry Sanabria, el director de la Policía Nacional de Colombia, generó una fuerte controversia en marzo de 2023 al expresar sus creencias personales y religiosas de que el condón es un método abortivo. Durante una entrevista con la revista Semana, Sanabria, conocido por su arraigado catolicismo, desincentivó el uso del condón, afirmando que su uso es comparable al aborto, especialmente para las personas casadas, casi diciendo la mítica frase "Dios, patria, honor y sin condón", según Juan Carlos respondió. En jaque la garantía del Estado colombiano como un Estado laico, pero tampoco garantizaban en la policía una institución que acompañara a las mujeres y a la población LGBTIQ+ en el acceso efectivo a sus derechos. Advirtieron además que consideran necesario que las instituciones, como en este caso la Policía Nacional, concentren esfuerzos en capacitación para sus funcionarios y el desempeño de sus tareas. Dentro de las instituciones públicas, el foco definitivamente en ese tema debe ser cómo estamos en materia de equidad de género. Concluyeron que llegó el momento de materializar los avances que se han logrado en relación con la equidad de género y la protección de las garantías fundamentales a las minorías que existen en el país. Guerras bipartidistas en el Cesar. La violencia en el Cesar no nació del narcotráfico, sino que tiene sus raíces en las guerras bipartidistas del siglo II. La lucha por el poder entre liberales y conservadores sentó un precedente de asesinato político y control territorial que facilitó la posterior llegada de grupos armados y mafias, aprovechando un terreno ya polarizado. Y crearan guerrillas para protegerse. Este conflicto sentó las bases para la creación de las FARC. Los vaqueros del llano. En los llanos orientales existe una cultura tan brava como el ganado que arrean los vaqueros del llano. Estos hombres y mujeres son la esencia de la tradición ganadera, donde la vida se mide al ritmo del caballo y la música de arpa. Su destreza y su vida austera nos recuerdan una Colombia indómita, lejos de las grandes ciudades, que aún se rige por el código de honor de la sabana. Fueron cruciales en la independencia por su destreza como jinetes, su conocimiento del terreno y sus recursos ganaderos, uniendo fuerzas con los ejércitos patriotas para luchar contra los realistas, demostrando gran valentía y disciplina en las campañas, especialmente en los llanos, que sirvieron de base para las montoneras. Guerra de los 1000 días y el llano. La Guerra de los 1000 días a principios del siglo es un conflicto que devastó el país,
tuvo un impacto decisivo en los llanos. Esta guerra, fundamentalmente liberal contra conservadora, forjó el carácter indómito y a veces desesperado de la región, definiendo la territorialidad y sembrando las semillas de la violencia política que allí arraigaría. El Excel de infieles es un fenómeno viral que consiste en listas anónimas, generalmente en formato de hoja de cálculo o formulario público que circulan en redes sociales y que contienen nombres, fotos, ciudades y otra información personal de personas señaladas como supuestamente infieles. Las listas, que se difunden de forma masiva, han generado controversia porque la información es compartida de manera anónima, sin pruebas y verificación, lo que puede dar lugar a escarnio público. Expertos y autoridades han advertido sobre las serias consecuencias legales de participar en la creación o difusión de estas listas. Compartir datos personales y acusaciones de este tipo, sin consentimiento, puede constituir delitos como injuria y calumnia, lo que puede acarrear sanciones penales significativas. El carrusel de la contratación. El carrusel de la contratación de Bogotá es el epítome de la macrocorrupción en Colombia. Un sistema donde altos funcionarios, congresistas y contratistas se aliaron para manipular licitaciones de obras públicas, desviando billones de pesos. Este escándalo marcó la destitución de alcaldes y reveló la sofisticación de la delincuencia de cuello blanco. Francisco Roca pierde 7 años, Orlando Parada 9 años, Hipólito Moreno 6 años, Andrés Camacho 5 años, Jorge Salamanca 4 años, Manuel Miguel y Guillermo 14 años, Emilio Tapia 7 años, Julio Gómez 10 años, e Inocencio Menéndez 7 años. Algunos de los condenados ya salieron de la cárcel y otros lo harán pronto. Más de 25 personas han recibido imputación de cargos por haber formado parte de este entramado, entre ellas la exdirectora de Bidú, Liliana Pardo, quien salió por fuga de Colombia y aún no ha podido ser ubicada, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, quien sigue en juicio, y Andrés Jaramillo, expresidente de Conavías. Evitar que desfalcos como este se repitan depende de buena parte de la reducción de la contratación directa y de la obligatoriedad de pliegos y contratos tipo. Esos filtros contra la corrupción son prioridad para la actual administración de Bogotá. Vamos llegando a una contratación mucho más pública, plural, se han dado relaciones con la contratación con entidades de Sinaloa y Lucro. En el Bidú, que fue el mayor foco corrupto en las alcaldías de Moreno, el intento de cerrarle vías a la corrupción llevó incluso a un código de conducta que sanciona almuerzos y reuniones entre funcionarios y contratistas por fuera de las oficinas. El instituto implementó una sala de licitación que busca evitar la manipulación indebida de las propuestas. Las obras también son videovigiladas para detectar a tiempo retrasos. Por ahora, organizaciones como la Cámara Colombiana de Infraestructura evalúan como positivos estos intentos por evitar corrupción aduanera y contrabando. La corrupción no solo ocurre en la contratación estatal, sino en las puertas del país. La corrupción aduanera permite el paso ilegal de mercancías a gran escala, afectando la industria nacional y financiando redes criminales. Un negocio silencioso pero de miles de millones. Por más de 19.000 millones de pesos para facilitar el ingreso de mercancías al país. Diego Marín Buitrago, a través de la organización, tenía estipulado pago de nóminas mensuales irregulares para los servidores públicos cooptados, que oscilaban entre los 3.500.000 pesos para los patrulleros y 5 millones para los oficiales. Además, tenían fijados como objetivos para ser cooptados dentro de su organización a quienes ocuparan cargos que fueran directivos, especialmente jefes de división de control operativo y también el director general de la Polfa, por las funciones y el amplio conocimiento que tenían de la operación aduanera respecto de los controles establecidos para las aprehensiones de las mercancías de los principales puertos del país. El abogado defensor John Villamil interrumpió la audiencia y calificó la intervención de la Fiscalía como pura carreta. El juez le exigió de inmediato respeto y le pidió continuar con orden. Tiene que probar como entrevista para plata, eso es pura carreta. Por favor, señor defensor, le exijo respeto por la intervención de la Fiscalía. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el 23 de febrero del próximo año, mientras las autoridades intentan establecer si existen vínculos con crimen organizado, contrabando, narcotráfico y posibles hechos de corrupción en la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN. Puente Mexicano. En restaurante de Bogotá existe una popular leyenda urbana sobre un puente mexicano en el centro histórico de Bogotá, específicamente en el área donde se encuentra el restaurante Enchiladas La Candelaria. La historia forma parte de las narraciones y misterios del centro de Bogotá y ha sido documentada en redes sociales y contenido local, mezclando un poco de la magia mexicana con las leyendas locales colombianas. No se trata de un avistamiento real o verificado, sino de una leyenda que añade un elemento de misterio y folclore a la experiencia de visitar el lugar. En la cápsula de tiempo del periódico El Tiempo, la cápsula del tiempo del periódico El Tiempo, fue un evento conmemorativo que se enterró el 3 de marzo de 1983 en los jardines del diario para celebrar la edición número 25000, conteniendo objetos y recuerdos de la época, para ser abiertos en el futuro, reflejando la vida colombiana de ese momento, incluyendo música, objetos cotidianos y libros, como una manera de documentar la historia para futuras generaciones.
Las noticias falsas del esta es una de las más graves y complejas que haya tenido Recientemente, fallaron el todos los espectador controles y fallamos en asistió a nuestra ver promesa de publicada rigor y de apego a la verdad. información falsa No fue además de un solo contenido en la cual fue particular, sino producida por durante meses y una publicamos en una periodista cantidad de con informaciones intenciones inventadas. En esencia, tuvimos un irresponsable aprendiz de periodista dentro de nuestra redacción por un par de meses. Utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus propios editores y producir contenidos no solo con un indiscriminado e irresponsable inteligencia artificial, sino además para perfeccionar su engaño sustentado en informaciones de fuentes inexistentes. Convertía en entrecomilladas la información que le producía la inteligencia artificial sobre diversos temas y se los atribuían a personas inventadas. Tenía el descaro de presentarlos como profesores de universidades muy reconocidas o expertos profesionales en diferentes temas. Esta semana hemos ya eliminado todos los contenidos que produjo. Maestro Fidel, efectivamente lo que pasó en El Espectador no es solamente bochornoso, es realmente un combustible puro para un discurso que viene creciendo hace varios años y es los medios mienten. Mientras usted está reconociendo que durante meses un practicante inventó profesores, citas, estudios y fuentes completas con ayuda de inteligencia artificial, allá afuera hay activistas que se van a valer de esto para decir, ven, efectivamente, siempre lo hacen, los periodistas mienten. Y eso es muy peligroso. Cuando ese error individual empieza a convertirse en un argumento que es realmente lo que muchos estaban esperando para dinamitar la credibilidad colectiva. Les cabrá una discusión interna sobre cómo es que una redacción entera no detecta una cadena de textos falsos. Como nadie revisó, nadie llamó, nadie contrastó. En pleno 2025 la verificación al parecer es un principio que estorba. Que usted pida disculpas, Fidel, es importantísimo, era necesario, pero no basta, infortunadamente, no basta con bajar los artículos, no basta con decir, fueron varios. Si un medio comete errores, tiene que asumirlo con la misma transparencia con la que exige cuentas al poder. Y eso significa entregar una lista completa, pública y detallada de todas las noticias falsas publicadas, títulos, fechas, secciones, responsables, editoriales y decisiones tomadas. Así se repara, porque hoy no solo está en juego la reputación del periódico El Espectador, está en juego la relación entre la ciudadanía y la información. El espíritu del agua que reclama las vidas de los pescadores en el río Alto, las historias de encantos que protegen los pozos petroleros de la región. Estos datos pueden referirse a leyendas o mitos locales comunes en las regiones ribereñas de Colombia, donde los cuerpos de agua son a menudo asociados con seres espirituales o míticos que interactúan con los humanos. El folclore colombiano está lleno de historias sobre figuras como la madre de agua o madre monte, un espíritu que habita en manantiales y ríos cristalinos, a menudo descrito como una hermosa mujer que castiga a quienes contaminan el agua o se adentran en sus dominios. La mojana, otro espíritu femenino del agua, a veces asociado con la seducción de hombres o la protección de la naturaleza acuática, común en la región Caribe y otras zonas. El Moan, que ya vimos. Túneles subterráneos de Elia, ciudad amurallada. A diferencia del fantasma de los túneles de iglesias, aquí hablamos de la evidencia histórica. La ciudad amurallada está cruzada por túneles reales, estratégicos, utilizados no solo para escape durante los sitios de piratas, sino también para el contrabando de bienes de alto valor, evadiendo los impuestos reales. Son la prueba de la doble vida que siempre ha llevado el Caribe. A Nariño le quieren quitar el mar. De forma oficial no, a Nariño no le están quitando el mar en el sentido literal, sino que hay una fuerte discusión y preocupaciones en 2025 sobre proyectos que podrían afectar su territorio costero, especialmente en relación con la disputa territorial y la delimitación marítima con Ecuador, el avance de un proyecto de ley de reforma política que busca modificar límites, lo que ha generado movilizaciones y temor entre comunidades costeras sobre la posible pérdida de jurisdicción marítima y control de recursos, mientras el Estado busca desarrollar la economía lícita en Punaco y otras zonas. De acuerdo con el Departamento del Pacífico, está de acuerdo con defender la integridad del Departamento del Rey. Y también es importante saber la posición de Benito Espina, que va a ser candidato en marzo por la circunscripción AFOR. Está de acuerdo con este proyecto que en la práctica le quita el mar a Nariño, o va a defender la unidad del Pacífico sin dividirlo políticamente. Porque hay que decirlo con claridad, el litoral pacífico de Nariño, Cauca, Valle y Chocó es una de las regiones más abandonadas del país, con altos niveles de violencia, con sectores sin servicios públicos, sin hospitales, ni conectividad, sin presencia real del Estado. La pregunta es si la creación de este departamento realmente puede cambiar la situación. O por el contrario, es una excusa para crear más burocracia, más cargos, más gasto público, sin resolver los problemas de fondo. Y esto para nada es oponerse al desarrollo del Pacífico, por el contrario, hay que hacerlo pero con responsabilidad. Porque en esencia, detrás de todo esto, hay algo más grande que una simple división territorial. Hay una disputa por el poder, recursos y por el control del Pacífico colombiano. Así que hablamos de debate y etiquétenos para saber cuál es su posición. Saludos.